¿Qué tal, amigos? Hoy voy a hablar de algo que sucedió ayer. La celebración del aniversario 102 de la promulgación de la Constitución Política que nos rige. Aquel 5 de febrero del año 1917 en Querétaro, ciudad capital del estado del mismo nombre. No recuerdo un acto similar, es decir, celebración de un año más de la promulgación de nuestra Constitución. No recuerdo un acto tan desangelado, tan chafa como el que me tocó ver ayer. Como dirían los clásicos, me chuté toda la ceremonia, desde la llegada de López hasta la entonación del himno nacional al final y el fin de esta ceremonia. Primero vayamos a las cosas menores. Es increíble lo mal que discursean, permítame usted este verbo que no existe, pero en este momento lo creo. Qué porquería de oradores. Todos. Y cuando digo todos es todos. Qué chafas. Parece que estaban casi en un velorio. Es más, en un velorio el que habla del difunto que está ahí de cuerpo presente, al menos le ponen sentimiento. Pero aquello era de una frialdad, como diciendo, estoy aquí porque no puedo decir que no. Qué pobreza del lenguaje corporal, de transmitir algo que a querer y no es importante, de la secretaria Sánchez. Es increíble realmente. Por otra parte, previo al discurso de López, hubo una intervención que jamás pensé yo ver por su grado de abyección y servilismo ante el poderoso en turno. Qué papelazo el de Muñoz Ledo. Qué vergüenza. Un hombre que ha hecho de todo excepto ser presidente de la República, pero postrado de tapete, viendo arrobado a su derecha a López y casi platicando con él. Un hombre ya en los últimos tiempos, los últimos momentos de su vida, con el cuello todo desarreglado, sin poder hablar casi. ¿Qué no tienen compasión sus correligionarios de partido de este hombre? ¿No les da sentimiento exhibirlo de esa manera? ¿Que no hay alguien que le diga, licenciado o diputado o doctor, ya bájele, no le vamos a seguir pagando, hombre, no se preocupe usted por eso, pero ya váyase a su casa a descansar? Lamentable. Y pretendidamente Muñoz Ledo quería regresar a aquellas glorias de la oratoria que lo hicieron famosos. Hoy, como dice la canción, de aquel chorro de voz solo le quedó un chisguete. Luego llegamos a un discurso interesante por lo que no dijo. El presidente del Senado de la República, el licenciado Batres, en una parte de su discurso resumió en 10 ejes o 10 planteamientos el nuevo gobierno o la transformación que pretende llevar a cabo. El décimo elemento de esa transformación era sufragio efectivo, y uno diría, bueno, ¿y no reelección? No dijo no reelección. Dijo sufragio efectivo y elecciones limpias no fraudulentas. ¿Qué quiso decir al no mencionar no reelección? ¿Podría exhibir los intentos ya evidentes de López por reelegirse mediante un subterfugio muy conocido en él? No me quiero reelegir, y por abajo, por supuesto que quiero. Pero luego llegamos al discurso de López.
Una de las prácticas que solían utilizar los gobernantes de hace algunos sexenios, cuando ellos sabían que no eran buenos oradores, designaban a un orador, si en un determinado momento querían promoverlo políticamente, a fulano, a mengano, y había líneas que se le daban de su discurso, pero lo que escuché y vi ayer de López, me sentí mal, la verdad. Un hombre sin la mínima capacidad discursiva, monótono, cansado, y además dos elementos que no solo lo exhiben a él en su desconocimiento de la materia jurídica, sino prácticamente a todos los que estaban ahí. Él dice que no entendía cómo la corrupción no estaba tipificada como delito y menos que no estuviera como delito grave. La respuesta la tengo yo a esa pregunta. No está tipificada como delito la corrupción porque no es un delito, es una conducta moral. Y luego cuando plantea o casi le ordena a los legisladores ahí presentes que la incluyan en la legislación penal y todo el mundo aplaudiendo. Señores, ¿qué no saben que la corrupción no es un delito? Son delitos lo que López llamó y que está planteado en la legislación, hechos de corrupción. Por supuesto, el cohecho, el malversación de fuego peculado, etc. Ahí se materializa la conducta moral. Esos sí son los delitos. Pero la corrupción no es delito. Le doy un ejemplo quizá un tanto prosaico, pero es el caso del adulterio. El adulterio hace muchos años y durante muchos años, fue delito en el Código Penal. Sin embargo, es un delito prácticamente imposible de probar. Llega un momento alrededor del 2011, si no estoy equivocado, en que desaparece del Código Penal. Y se dan argumentos jurídicos que bien se tutela, etcétera, etcétera, etcétera. Si tiene usted interés en conocer por qué el adulterio no es delito, pueden buscarlo mediante alguna de las herramientas que hay en Internet. Pero se eliminó como delito el adulterio. Y la corrupción no puede ser incluida como delito, salvo en el caso de corrupción de menores, que es la única vez en que aparece la palabra corrupción en la legislación penal. Pero López dice que está promoviendo, casi ordena que sea delito grave. Dice uno, ¿cómo es posible eso? Y luego también prácticamente exige que el fraude electoral sea delito también. Para aquellos que no aceptan esto que voy a decir, el fraude electoral no existe como delito, no es delito. Y lo reto a quien dude de eso y al mismo presidente que lean la Ley General en materia de delitos electorales y que me muestren ahí en esa ley, en esas 13 cuartillas, donde aparece el fraude como figura delictiva en lo electoral. Aparece robo de urnas, uso de documentos, etcétera, etcétera. Pero el fraude tampoco es delito electoral, por supuesto, porque no se cumplen los elementos constitutivos del fraude. Y si usted no me cree, otra vez, batalle un poquito y búsquele para que se dé cuenta que tampoco el fraude electoral puede ser incluido como delito. Ya quiero ver a alguien que intente definir fraude electoral. Lo que está definido de manera precisa en esta ley, que es una ley muy corta, son las figuras como robo de urnas, uso de documentos por parte de funcionarios, ciudadanos, partidos, etcétera, etcétera. ¿Qué le quiero decir con estos dos últimos errores crasos en materia jurídica de parte de López? Que no hay alguien en su entorno que se atreva a decirle que no debe manifestar esas cosas que a todas luces exhiben un desconocimiento completo en materia jurídica. Si un ciudadano se para y dice esas cosas, no hay problema, pero es el jefe de Estado el que está manifestando eso. Eso es un descrédito para la institución presidencial. Ahora, estaremos entonces ante un caso donde
el Congreso de la Unión actuará a contentillo de las visiones morales supuestamente del jefe de Estado? ¿De eso se trata? Si él hoy dice que la corrupción es un delito grave, inmediatamente van a correr a aprobarlo. Y si dice que el fraude electoral debe estar también con... ¿Qué clase de país somos? ¿Seremos algún país bananero? ¿Algún país africano? Esta es una democracia de 125 millones de habitantes. Tiene un Congreso que con sus altibajos es un pilar del Estado mexicano. Por eso yo les pediría a los que realmente saben de derecho constitucional y de derecho penal, que hay varios en la Cámara de Senadores, por ejemplo el doctor Mancera, el doctor en Derecho Ricardo Monreal también sabe, y en Cámara de Diputados ni se diga, que nadie se atreve en una tarjeta informativa a decirle al jefe de Estado: señor, por favor no diga esto, por esto, y no es delito, explicándole pues. Sin embargo, tal parece que todo el mundo en su abyección y servilismo prefiere que se exhiba López en su desconocimiento de temas como esos, a atreverse ellos a señalarle sus carencias en cuanto a conocimiento se refiere. Y esas no son las únicas. Ya en otra cápsula, en los días que vienen, mencionaré otros casos que peligrosamente exhiben un desconocimiento del jefe de Estado. Y lo peor es que a su alrededor hay quienes sí saben que está equivocado, pero no se atreven a decirlo. Prefieren conservar su chamba, su posición, pero exhiben y mandan por delante al jefe de Estado. Qué falta de cultura cívica y qué falta de dignidad profesional para decirle al jefe de Estado, en este caso López, que mejor no hable de lo que ignora o que lea para que no se equivoque. Muchas gracias y lo espero mañana en otra videocápsula aquí en este espacio que es de usted y mío, pero más de usted. Gracias.